Shalom, amigos del canal. Soy Sami Stashover y tengo más una vez el privilegio de compartir con ustedes el texto que leí en la parashá de la semana y que me gustaría comentar con ustedes, porque al final es el comentario que sirve, pero no sustituye la lectura que tú deberías estar haciendo del texto completo. La parashá de esta semana se llama Beshalach. Está en el libro de Éxodo, el capítulo 13, del versículo 17 hasta el capítulo 17, versículo 16. Jueces es lo que leemos en la Haftará del versículo 4 del capítulo 4, versículo 4, hasta el capítulo 5, versículo 31. En el Brit Hadashah, la nueva alianza, está en el libro de Juan 6, del 22 al 40, y dentro de los Salmos, el 66. Y la parashá se llama Beshalach, que es más o menos que cuando el faraón liberó a los israelitas, cuando liberó. Y ahí es interesante que dice que Dios no los llevó por el camino que va a la tierra de los filisteos, aunque era el camino más corto porque pensó, si van por ahí, tendrán que enfrentarse en batalla y eso puede hacerles cambiar de idea y regresar a Egipto. Muchas veces leí que a veces es más fácil salir de Egipto que sacar el Egipto de dentro de nosotros. Y es en esa dirección que me gustaría de leer con ustedes Éxodo 15 a partir del versículo 11. El pueblo salió de Egipto, vieron las plagas, cruzaron el mar a suela seca, o sea, no había agua cuando cruzaron el mar, pero el mar se cerró sobre el ejército del faraón y es ahí donde el Eterno fue glorificado, porque simplemente terminó con Faraón y todo su ejército. Pero el pueblo en ese momento dice, oh Señor, ¿qué otro Dios es como tú? ¿Quién es tan grande y santo como tú? Eres muy poderoso, haces grandes milagros. Es la oración que leemos en el versículo 11 del capítulo 5, del capítulo 15, y es lo que se llama Mica Moja. ¿Quién es como tú, Señor? O sea, vino una alabanza del fondo del corazón del pueblo, porque realmente vieron cosas maravillosas, pero, y hay siempre un pero, ¿verdad? El pueblo usa una forma muy deselegante de deslealtad, de desafección, hacen un cuchicheo, murmullan. Y en el capítulo 15, donde estábamos acabando de leer el versículo 11, el versículo 23 dice, cuando llegaron a Mara, no pudieron tomar del agua que había allí, porque era amarga. Pero eso, en el sitio, por eso el sitio se llama Mara. Y el pueblo se quejó con Moisés y le preguntaron, ¿qué vamos a beber? Es con tristeza que el pueblo realmente no se había dado cuenta de que no había que reclamar, había que conversar con el Eterno, pedirle las cosas, pero no dudar de él. Cuando somos deshonestos con el Eterno, tenemos que llevar en cuenta de que Él no dejó de ser el Eterno. Y de una manera maravillosa, Él nos hace acordar de que Él, a pesar de nuestros murmullos, Él no se olvida de nosotros. Fíjate que en el capítulo 16, un capítulo adelante de donde estábamos, el versículo 11 dice, el Eterno le dijo a Moshe, escuché los reclamos de los israelitas, así que diles que al atardecer comerán carne y por la mañana comerán pan hasta quedar bien llenos. Así sabrán que yo soy el Adonai, su Elohim, yo soy el Señor, su Dios. En momento ninguno, y quiero que entiendas lo siguiente, en momento ninguno el Eterno dejó de amar a su pueblo. Él siempre quiso tener un pueblo que sea su pueblo para que él pueda ser su Elohim, su Dios. Y hay que entender de una manera muy clara de que nosotros en el transcurso de la historia siempre traicionamos a Dios, siempre creamos condiciones de decir, ¿por qué me olvidaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me largaste? Y cuando Yeshua hace el sacrificio y se va al madero por nosotros para traernos la redención, la salvación por él,
Por eso llamamos de que Él es el Goel Israel, es el Yeshua Israel, el que salva a Israel. Nosotros estábamos en pecado, éramos enemigos de Dios porque no lo obedecíamos. Pero fíjate que el profeta Isaías nos hace una promesa fantástica en el capítulo 29. El pueblo de nuevo se había desviado y en el versículo 24 del capítulo 29 dice que los que andan confundidos entrarán en razón y los que se quejan aceptarán la enseñanza. O sea, en algún momento nosotros vamos a tener un choque, un impacto. Nos vamos a colocar delante del Eterno y vamos a ver de que realmente, wow, me equivoqué, hice lo que no debería hacer. Es lógico que siempre tenemos que llevar en cuenta que no podemos eh, hacer alguna cosa y poner a prueba al Eterno. En el primer libro de Corintios, el capítulo 10, Rav Shaul, el apóstol Pablo, dice que no pongamos a prueba a Mashiach, que también se llama Cristo, como lo hicieron algunos de ellos, quienes murieron víctimas de la serpiente. No nos quejemos, como se quejaron algunos, y por eso el ángel de la muerte los mató. Fíjense que el Eterno no dejó de amarnos, el Eterno siempre nos amó y siempre nos amará, pero nos cobra por los desvíos que hacemos. Pagamos de una manera fuerte el precio de la descreencia. Cuando no le creemos, somos descreyentes. De nuevo, el apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, él dice en el capítulo 2: Dios está obrando entre ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. O sea, el Eterno el tiempo entero está con nosotros. Él sabe lo que hacemos, Él los conoce, Él nos visita dentro de nosotros. Y es interesante que el Salmo 139 pone de una manera muy clara, pone de una manera clarísima, que el Eterno sabe exactamente quién somos dentro de nosotros. Podemos mentir a las personas, pero al Eterno no le podemos mentir. El Salmo 139 pone de una manera muy clara: tú me examinas y sabes todo lo que hay dentro de mí. Sabes dónde voy, sabes a dónde me acuesto, dónde me levanto, sabes todo. Y el Salmo dice, va más allá de lo que puedo entender, todo lo que sabes de mí. No podemos ser falsos delante del Eterno. No podemos saber que Él hace milagros, no podemos entender que los milagros son por su misericordia, pero al mismo tiempo levantar murmullos, hablar lo que no debemos hablar. Conversar con Él sí, conversar con Él siempre, porque Él quiere que nosotros seamos su pueblo. Entonces, el profeta Jeremías varias veces repite: si me buscan del fondo del corazón, yo me dejaré encontrar. Y es eso lo que nosotros tenemos que hacerlo, buscarlo en amor, porque Él quiere amarnos, Él quiere ser realmente nuestro Elohim. Cuando volvemos al texto de la parashá, en el capítulo 15 del libro de Éxodo, el Eterno dice que si ustedes en verdad obedecen al Adonai, nuestro Elohim, al Señor nuestro Dios, hacen lo que a Él le parece bien, escuchan sus órdenes y cumplen sus leyes, no les enviaré ninguna de las plagas que envié a Egipto, porque yo soy el Adonai, yo soy el Señor, el que los sana. ¿Y nos sana de lo que? Nos sana de la ingratitud, del murmullo, nos sana de la ingratitud. Y todo esto es consecuencia de lo que el Eterno le había dicho a Moshe en el capítulo 16 de Éxodo. ¿Hasta cuándo van a seguir desobedeciendo mis órdenes y mis leyes? Es triste, ¿verdad? Cuando el Eterno nos mira y dice, tú eres terco, tú eres cabeza dura, tú no quieres hacer lo que yo te mando. Entonces, es ahí donde entendemos que en Devarim, el Deuteronomio 10, el Eterno dice de una manera muy clara: ¿dónde está tu corazón?
¿Tu corazón está empedrado o circuncidarás tu corazón quitando de sus actitudes paganas y dejando de ser tercos? ¿Obedecemos la Torá o no obedecemos? ¿Obedecemos al Eterno o no le obedecemos? Creo que es interesante que por nosotros mismos somos desobedientes, pero cuando tenemos el privilegio de poder buscarle al Eterno del fondo del corazón, Él quiere estar con nosotros. Y hay algunas promesas que me parece que son extremadamente útiles para poner en tu forma de entender que si el Eterno quiere que nosotros seamos su pueblo, si el Eterno quiere que nosotros tengamos a Él como único Dios, Él nos da una promesa que es fácil. Isaías, el capítulo 7, Él pone la fuerza de su poder, su Geburah, y dice, por lo tanto, el Adonai les dará una señal. Miren, la joven quedará embarazada y dará a luz a un hijo, al que llamará Emmanuel. Recuerden de que Isaías escribe en hebreo y Emmanuel significa Dios con nosotros. Y leemos en el capítulo 1 del libro de Mateo, la Virgen quedará embarazada y tendrá un hijo que se llamará Emmanuel. Entonces, la promesa del Eterno de ser nuestro Dios y de que si lo buscamos lo tendremos en nuestro corazón, está ahí. Ese es el nombre de Yeshua, Emmanuel, Dios está con nosotros. Ahora, fantástico. Tenemos el sentimiento de que para Él todo es posible. Tenemos el sentimiento de ver de que hubo milagros y como Él es eterno, los milagros pueden repetirse a todo momento en todas las situaciones. Pero, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Estamos todavía endurecidos o ya lo circuncidamos para permitir que este Emmanuel, Dios, esté con nosotros? En el libro de Juan, Yeshua, él mismo, en el capítulo 6, versículo 28, dice, le preguntaron, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Y Yeshua contestó, esto es lo que Dios pide, que hagan, que crean en quien Él envió. Dios quiere que hagamos lo siguiente, que creamos en quien Él envió. Y si Él es Emmanuel, Él es el enviado para dejar que Él esté entre nosotros. El regalo maravilloso que recibimos, além del perdón de nuestros pecados, es que el Ruach Elohim, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, pasa a habitar dentro de nosotros. Y es el que nos ayuda en el camino. Entonces, cuando nos ayuda en el camino, podemos hacer cosas maravillosas porque vamos en el poder del Eterno y no en nuestra fuerza. Porque cuando creemos del fondo del corazón que el Eterno tiene control de todo, como leímos el Salmo 139, entonces te pregunto, ¿estás todavía en Egipto o ya sacaste el Egipto de dentro de ti? La parashá se llama Beshalach, cuando el faraón liberó a los israelitas. Entonces, yo te pregunto, ¿te sientes liberado del Egipto? Espero que sí. Espero que sepas sacar el Egipto de dentro de ti y en el lugar de ese apretadito que estabas en el Egipto, tengas la amplitud del Ruach Elohim, del Ruach HaKadosh, del Espíritu Santo. Y que esto sea el motivo que celebres con alegría este Shabbat, porque este Shabbat tienes más una vez la oportunidad de ser lleno de su alegría, vivir la plenitud de todo lo que el Eterno quiere que tengas para tu vida. Shabbat, Shalom.